el programa de hoy vamos a volver a hablar de deporte y en este caso un deporte muy ligado a la identidad sanroqueña, como es el golf. Y para ello, qué mejor que María Parra para que nos cuente su experiencia profesional con este deporte y, bueno, sobre todo cómo empezaste, que es lo primero que quiero saber, porque nos has contado que empezaste con 6 años en la escuela de La Cañada, Sí. pero ¿en qué momento sabes ya que quieres dedicar tu vida al golf? Sí, eso yo empecé con 6 años ahí en La Cañada, yo vivo en Guadiaro, así que lo tengo muy cerquita. Y bueno, al principio pues no me imaginaba que iba a ser profesional. Yo soy, o sea, no puedo parar quieta, todo el día para arriba, para abajo, y el golf es verdad que es un deporte pues, más tranquilo. Mi abuelo pues siempre nos llevaba a mi hermano y a mí porque mis padres estaban trabajando y bueno, mi hermano es el que jugaba, tal, y me dijo un día, toma, prueba, y yo le dije que no, que a mí eso no me gustaba. Insistió, insistió y le di una bola, salió decente y a partir de ahí dije, mira, pues voy a empezar. Y empecé a dar clases ahí en La Cañada y era una escuela muy chula, había muchos niños, unos profesores súper buenos que nos ayudaban un montón y eso, nos lo pasábamos súper bien. Entonces, pues bueno, yo creo que cuando ya tenía 10 años aproximadamente, que bueno, con 8 por ahí ya empecé a ir a campeonatos de España, incluso con 7 yo creo, y cuando tenía 10 años, pues dije, mira, yo creo que se me da bien, porque sí que entrenaba, pero bueno, lo que puede entrenar un niño de 10 años por ahí, y ya empecé a entrenar más, 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 y la verdad que, bueno, ya empecé ahí con la Federación Andaluza, con la Española, luego me fui a Madrid, y ya pues de ahí dije, pues sí me quiero dedicar a esto porque pues, me gusta mucho, aparte de que sí que de pequeño se te tiene que dar bien, pero que me gustaba mucho, y pues desde ahí empecé. Estuviste un par de años en una escuela de alto rendimiento donde combinabas los estudios con el deporte. Sí. ¿Qué recuerdas de esa experiencia? Pues la verdad que fue una experiencia súper buena. Se llama, bueno, en la Escuela Nacional Blume, que vivíamos en una residencia, éramos creo que 8 o 10 entre chicos y chicas del equipo de golf, y vivíamos en la residencia con todos los deportistas de deportes olímpicos. Entonces, el colegio lo teníamos abajo, entonces nos levantábamos todas las mañanas, íbamos al colegio, a la mitad del día íbamos a entrenar, luego volvíamos al colegio, luego preparación física. Y bueno, la verdad que es que fue una experiencia increíble, te ayudan un montón a entender cómo es la vida de un profesional, ¿no? Que obviamente, bueno, ahora pues no estudias, bueno, hay gente que sí, que también lo combina con los estudios, pero bueno, a lo que es la preparación física, a lo que es el día también de entrenamiento, mañana, tarde, y la verdad que fue una experiencia increíble. Ah, pues está muy, muy interesante que lo digas porque hay otros deportistas como Rafa Nadal, por ejemplo, que han dicho alguna vez que la época del bachillerato con el tenis fue un infierno. A ver, es duro, no es fácil porque tienes que estudiar mucho y al fin y al cabo te quedan, yo qué sé, la preparación física o el día entero lo terminábamos a las 8:30 de la tarde o 9 y a esa hora te tienes que poner a estudiar para el día siguiente. Que a Claro, lo mejor cuando eres más pequeño pues los estudios no te das cuenta, pero cuando ya llegas a bachillerato claro, se vuelve más a mí me intenso. costó bastante, o sea, yo no soy una estudiante espectacular, a mí me costó bastante, es verdad que bueno, que después sí que lo saqué, pero es complicado, o sea, es una experiencia muy buena porque te ayudan mucho y te ayudan a entenderlo todo, es duro porque tienes que estudiar mucho a la vez y combinar el deporte, Claro, pero además bueno, una edad también difícil, me sí, imagino que no estarías cerca de tu familia, que todo eso se claro, complica también. claro, o sea, no, estaba en Madrid, no estaba cerca, que luego, bueno, cuando empiezas a viajar te das cuenta que no estás tan No estás lejos. tan lejos, claro. Pero bueno, es verdad que bueno, te vas de tu casa. Y yo que me fui cuando empecé a viajar con la federación y eso, yo me fui con 13 años bueno, a torneos ya por ahí fuera de España. Ahí entré pues con, no sé si tenía 16 15 o algo así, que no es fácil, pero bueno, luego como también estás con otros compañeros y allí tienes a profesores que también te ayudan y están para lo que quieras, pues bueno, se hacía un poquillo más fácil. Diste el salto a Estados Unidos. ¿Cómo fue esa experiencia? La verdad que fue otra cosa increíble.
inesperada, por así decirlo, pero es verdad que, bueno, yo cuando terminé, bueno, estaba en la Cañada, pero mi entrenador, mi actual entrenador se llama Juan Antonio Marín, él creó una academia en la Alcaidesa, entonces, bueno, empecé con él ahí y jugábamos, bueno, estaba jugando súper bien, estaba número 2 del ranking mundial y fui a jugar, bueno, saqué siendo amateur, jugué en el Letas, que se llama, que es como el Tour de segunda división, el de acceso al Tour europeo, y saqué la tarjeta para poder jugar en Europa el año completo 2017. Y bueno, estábamos hablando mi entrenador y yo que íbamos a ir a Estados Unidos también a probar, estaba jugando genial. ¿Por qué no? Porque al final jugar en Estados Unidos pues es el sueño de todo, bueno, deportista femenino, masculino, lo que sea, de golf. Y bueno, fuimos a Estados Unidos, él vino conmigo. Son 3 fases, la primera, como estaba número 2 del ranking, no tuve que jugarla, jugué la segunda, pasamos, la tercera, conseguimos la tarjeta, fue un boom espectacular. Y bueno, 2017 pues estuve jugando allí, estaba combinándolo también con el Tour Europeo, era una locura porque viajaba de lado a lado, o sea, semana a semana, que igual una semana estaba en Estados Unidos, otra en Hawái, otra venía aquí, otra en Australia, era locura, pero vamos, no me arrepiento de haberlo hecho. Y la experiencia allí fue increíble, porque es verdad que yo, bueno, llegué, tenía 19 años, 18, 19 años, y llegas allí y ves a todas las jugadoras, las que son como tus ídolas, y te quedas como, Dios, mira dónde estoy jugando, ¿sabes? Mira lo que he conseguido. Pero bueno, nos lo pasamos muy bien, fue una experiencia espectacular. Y bueno, pues ahora mismo pues sigo luchando para volver otra vez a ese sitio. Ajá, entonces, pero tú ahora has vuelto a Yo ahora estoy en Europa. Europa. Bueno, estuve allí jugando 8 años, entre un tour que se llama Simetra y el LPGA, que jugué mi primer año ahí. Y luego, bueno, hace 2 años, año y medio más o menos, volví a Europa. Y estuve jugando aquí en Europa. Porque es verdad que la experiencia allí es buenísima, buenísima. Pero bueno, hay veces que se te puede hacer un poquito cuesta arriba. Entonces decidí volver aquí, jugar en Europa unos años. Es verdad que también el Tour Europeo ahora está muy bien, antes estaba regular, había muy pocos torneos. Pero bueno, voy a estar jugando por aquí ahora, que este año pues he conseguido como tarjeta condicional para jugar en el Tour Europeo. Así que pues nada, estaré jugando por aquí y algún día quizás volveré a Estados Unidos. ¿Qué es lo que más te pesa de estar en Estados Unidos? Bueno, al final es un poco solitario. Que es verdad que yo pues tenía la suerte que estaba viajando con una de mis mejores amigas, que también juega allí. Y pues temas de viajes y así, que también es semana a semana, pero es verdad que estás lejos de tu casa, que al principio pues wow, es súper espectacular, pero cuando ya llevas un montón de años, también te pesa el decir, joder, es que tengo una semana libre y me tengo que quedar aquí. Claro. También es verdad que allí en la gente, como que cuando viajas torneo a torneo, la gente como que te ofrece, socios de los campos te ofrecen la casa y te puedes quedar con ellos. Pero también se te va haciendo bola y bola y bola, que súper agradecida por todo, pero luego dices, joder, que podría estar yo en mi casa esta semanita libre descansando después de haber jugado 10 semanas seguidas. También el tema, yo qué sé, la comida, la cultura, todo un poco te hace volar, pero bueno, también es dependiendo cómo vayas jugando, tienes semanas buenas, tienes semanas malas, pero yo, por ejemplo, yo soy muy familiar, a mí también me gusta mucho esto, me gusta mucho Cádiz y se te hace complicado el estar tan lejos de tu casa. Que quizás necesitas volver cada cierto tiempo, ¿no? Sí. ¿Crees que ser de San Roque, un sitio donde el golf está presente, te ha empujado o te ha pesado? O sea, yo desde siempre, creo que vivimos en un sitio súper privilegiado, la verdad, porque tenemos un montonazo de campos de golf y espectaculares por aquí por alrededor, que muchísima gente de la que viene a jugar torneos por aquí, o amigas mías, que bueno, ahora tuvimos un torneo aquí en la Hacienda, que fue el Campeonato de España, y la verdad es que gente, o sea, chicas de las que no habían venido me decían, es que este sitio es increíble. Y es verdad, o sea, yo lo siento, porque también tengo amigas que son, por ejemplo, del norte de España, que el tiempo no es tan bueno,
que también tienen campos súper buenos, pero el tiempo que tenemos aquí en invierno para poder jugar, pues Claro. vivimos en un sitio súper privilegiado. Entonces, te digo yo que soy muy de mi casa, también me pesa el estar lejos de casa. Claro. Crees que es la mejor parte de tu deporte? Eh, a ver, yo creo que lo que es el juego largo, desde el tee de salida. Es verdad que lo que me costaba quizás un poco más al principio era el juego corto alrededor de green, pero lo mejoré muchísimo. Ahora mismo también siento que es una parte normal en mi juego. También, bueno, al final vas pasando por épocas, es un deporte muy técnico y vas pasando por épocas que hay veces te cuesta más una cosa que la otra, pero bueno, que lo mejor de todo yo creo que es desde el tee de salida con el drive, estoy súper segura y es mi palo favorito, entonces ese te podría decir. ¿Y qué opinas de la gente que piensa que es un deporte quizá menos accesible a todo el mundo, como más pijo? Es verdad que eso pues, se habla mucho. No es un deporte fácil, es un deporte que requiere mucho, bueno, mucho dinero, por así decirlo. Pero bueno, yo desde que era pequeña, mis padres, es verdad que han hecho un esfuerzo increíble, porque bueno, somos una familia normal y corriente. Mis padres, pues dos trabajadores normales. Y desde siempre, pues cuando eres pequeño, los torneos, por ejemplo, campeonatos de España o un torneo normal un fin de semana, a lo mejor tenías que ir a Barcelona o tenías que ir, bueno, pues nosotros íbamos en coche, o sea, hacían todo el esfuerzo de, terminaban de trabajar o se pedían un día o dos en el trabajo, íbamos en coche hasta Barcelona, terminaba el torneo el domingo por la tarde, te tenías que venir, veníamos en coche y el lunes a trabajar a las 7 8 de la mañana. Entonces, es Un gran verdad esfuerzo, que claro. mis padres han hecho un esfuerzo increíble. Luego, a nivel profesional, es verdad que se necesita mucho dinero porque son muchos viajes a muchas partes del mundo. Y cuando estaba en Estados Unidos, por ejemplo, la inscripción a cada torneo eran $500 por torneo. Claro. Entonces, yo, en mi caso, si no tenía patrocinadores, para mí se me hacía imposible jugar, porque yo no me puedo permitir eso. O sea, yo no puedo permitirme a lo mejor pagar entre vuelos, hoteles, comida, inscripción, yo qué sé, $2.000 Muchísimo dinero, por claro. semana, es que no puedo. Está bien, Entonces, pues súper agradecida también con los patrocinadores que he tenido, y porque si no es que sería imposible. claro. ¿Y hay algo del golf que creas que la gente que no lo practica no entiende o no ve y que te gustaría que se supiera? Bueno, hay también mucha gente que, igual a mí me pasaba cuando era chica, que siempre decía que era un deporte súper aburrido, que era un deporte súper técnico y súper aburrido, no me gusta porque es muy tranquilo. No es tan tranquilo, Yo. no lo es. Eh, También está súper guay el que puedas viajar, conocer mucha gente, bueno, te digo a lo mejor a nivel profesional, ¿no? Claro. Pero viajas, conoces mucha gente, conoces muchos sitios. Cuando estás dentro, no es un deporte tranquilo porque te estresas mucho cuando estás jugando. A lo mejor fallas golpes que tú lo ves fácil, que no son fáciles verdaderamente, pero entonces te frustras, pero es verdad que también es un deporte súper bonito, que también pues te da muchísimas alegrías. Yo en mi caso también he vivido un montón de alegrías. Eh, También he aprendido un montón de cosas con el golf, porque a lo mejor antes, pues yo qué sé, yo era más inquieta, que igualmente ahora pues tampoco puedo estar en un sitio quieta mucho tiempo, ¿no? Porque soy súper inquieta, pero no sé, el golf me ha enseñado un montonazo de cosas y ahora, por ejemplo, la gente, el golf lo puede jugar cualquier persona, cualquier edad, que no hay problema ninguno, o sea, te vas al campo, estás al aire libre, dando un paseo. Aquí, te digo, tenemos campos muy bonitos. Sí. Entonces, pues es algo que gusta también. Y psicológicamente porque el golf es un deporte solitario, como puede ser también el tenis, que no es como el fútbol, ¿no? Que es más de equipo. Cuando tú fallas, fallas tú. Eso psicológicamente, ¿cómo se lleva? Yo creo que, o sea, yo también he pasado por épocas psicológicamente dentro, o sea, en el golf no muy buenas, porque, bueno, hay veces que eso, que empiezas a fallar y a fallar y a fallar y te frustras, como un deporte solitario, como tú has dicho, muchas veces te echan la culpa a ti de cómo he podido fallar esto, cómo he podido fallar esto.
Pero bueno, al final tienes que aprender que son 18 hoyos lo que juegas, que normalmente da, yo qué sé, una media de 70 golpes y que por supuesto algunos vas a fallar. Claro. Entonces tienes que concienciarte con eso, tienes que concienciarte de qué golpes vas a fallar, que vas a pegar muchos golpes buenos. Yo siempre digo que en el golf siempre gana el que menos falla, el que sabe fallar. No el que más golpes buenos dé, sino el que menos falla y el que sabe fallar. Así que sí, es un deporte eso, o sea, que es solitario, que no es en equipo. Hay algunos torneos en equipo, pero muy pocos. Pero bueno, tienes que aprender a controlarte, tienes que ser muy fuerte mentalmente, porque, no sé, yo pienso que por lo menos el 70% del golf es mental, seguro. ¿Y has tenido momentos de duda en tu carrera? Al principio sí, o sea, cuando tenía 16 años, 16, 15, no sabía si seguir jugando, porque también es una edad un poco mala, sí. que es verdad que jugaba muy bien, que no lo quería dejar, pero me entraron dudas, o sea, de no sé si quiero, no sé si esto es la vida que yo quiero, de viajar tanto, Claro. de rechazar tantas cosas cuando eres pequeño, porque también antes de eso tienes tantos torneos y te pierdes muchos cumpleaños de tus amigos, muchos eventos con familia, las ferias de por aquí, que ahora lo veis y es una semana más, pero bueno, que me sigue gustando, claro, que me sigue gustando. Pero al principio decía, uy, es que yo no sé si quiero esto. Pero bueno, gracias a la gente que me apoyó y que seguí, porque si no me hubiese arrepentido bastante. Ahora la verdad que no me entra en la cabeza el momento en el que voy a dejarlo. Seguiré hasta que mi cabeza diga hasta aquí. Pero bueno, de momento no hay duda. ¿Y qué te falta por conseguir en tu carrera? Bueno, pues al final mi sueño de siempre ha sido jugar los Juegos Olímpicos y jugar una Solheim, que se jugó aquí en Finca Cortesín el año pasado, me parece que fue, o el anterior, no me acuerdo. Y eso, pues ya jugué la Junior, no sé, cuando era más pequeña, que jugué en Alemania en 2015, pero bueno, mi sueño, pues, llegar al número 1 del ranking mundial, jugar los Juegos Olímpicos y jugar en una Solheim. ¿Esas 3 te faltan? Esas 3 me faltan. Bueno, efectivamente. Son bastante objetivos. Son 3 altitas, pero bueno, sí. que se puede. ¿Y cómo ves el golf femenino? ¿Crees que se le presta suficiente atención? La verdad que ha mejorado mucho. No vamos a decir que todavía está a la altura del masculino, porque no pasa como pasa en el tenis, que está genial porque está súper igualado. Pero bueno, es verdad que va mejorando. Ahora mismo, bueno, los hombres vino el LIV, el Tour de Arabia Saudí. En las mujeres no sé si se hará, si no se hará, no tengo ni idea. Se habla de que sí, pero no lo sé. Pero bueno, es verdad que vamos mejorando, que cada vez hay más torneos, que ponen un poco más de dinero, se ve que el esfuerzo es mucho más grande y ojalá siga mejorando y podamos al menos estar igualados. ¿Y crees que has tenido que traspasar muchas barreras por ser mujer en este deporte? Yo personalmente creo que no. Desde que era pequeña, bueno, éramos muchas chicas, muchas mujeres jugando. También, bueno, cuando vas a Estados Unidos y al principio para entrar en universidades y así tampoco te ponen muchos problemas, porque es verdad que bueno, el golf allí es un deporte que es muy grande también. Y luego por aquí, pues la verdad que yo personalmente en este caso no creo que haya tenido que pasar barreras, siempre nos han tratado igual que a los chicos en los torneos y en todo, así que por ese lado problema no. ¿Y cuál es tu rutina de entrenamiento cuando estás compitiendo? Pues eso es que, mira, las semanas de torneo la verdad que parecen monótonas, porque o sea, los martes normalmente viajas el lunes, el martes por la mañana entrenas, o sea, conoces el campo, luego comes, vas al gimnasio, llegas a casa, te duchas, cenas, te acuestas y por la mañana del miércoles
exactamente lo mismo. Todo lo mismo, todo lo mismo. Luego juegas un Pro-Am, que es cuando jugamos las profesionales con los patrocinadores del torneo, que suele ser un día, 18 hoyos, y luego ya jueves, viernes, sábado, domingo, torneo. Lunes viajas, martes lo mismo, miércoles, y es toda la semana la misma rutina. Siempre combinándolo con deporte de entrenamiento, con gimnasio. Sí, porque... es verdad que cuando estás en pretemporada, el gimnasio, la parte física es mucho más fuerte, te preparas mucho más, pero luego cuando llegas a los torneos también haces parte física, pero ya no es, o sea, no es con tanto peso, no es tan intenso, porque es como para mantener lo que has hecho en pretemporada, para evitar lesiones, porque es verdad que el golf, por ejemplo, es un deporte que te lesiona mucho lo que es la espalda, la zona de la espalda, y los codos, las muñecas, pero bueno, es intentar mantenerlo para evitar eso, que te sigues lesionando, pero menos. ¿Y la preparación psicológica? Yo he estado trabajando con un psicólogo de Jaén este último año. La verdad que me ha ayudado bastante, porque bueno, anteriormente sentía que no estaba en mi sitio mentalmente dentro del golf. Y la verdad que este año pasado ha sido un año bastante bueno. He confiado mucho más en mí cuando estaba jugando, que antes había veces que me costaba en algunos golpes. Se me hacía complicado ver, no sé, la trayectoria de la bola o lo que era la rutina del golpe. Me costaba mucho verla, me costaba mucho meterme ahí, pero la verdad que me ha ayudado muchísimo y ahora mismo me siento súper bien. Me imagino que para mantener tu carrera, que ya llevas, me has dicho que 10 años siendo profesional, la fuerza mental es muy importante, ¿no? La verdad es que sí. Además lo notas, ¿no? Hay veces que no te encuentras bien o llegas a un torneo una persona normal que no tiene su semana o que... Claro. Y es complicado. Es complicado porque es el deporte, como te he dicho antes, súper psicológico. Entonces llegas ahí, si no tienes la confianza para dar un golpe o no te sientes bien o te cuesta la semana en general. Luego tienes que tener mucha fortaleza mental para estar fuera tanto tiempo, para estar tantas semanas seguidas compitiendo, para entender, como hemos hablado antes, de que hay golpes que los vas a fallar, que es normal porque no eres un robot, porque es que los vas a fallar. Entonces todo eso requiere una preparación psicológica grande. ¿Y qué haces tú fuera del golf? O sea, para distraerte o qué necesitas. Pues, la verdad me encanta estar con mi familia, me encanta estar con mis amigos. Me encantaría volver a jugar al fútbol, lo que pasa es que es algo que es imposible porque no se puede compaginar porque te lesionan súper rápido. Claro. Ahora últimamente me he aficionado también al pádel, estoy jugando al pádel con mi novio, con mi tío, con mi primo, con amigos y nada, mi tío también tiene por ahí un campito y nos solemos ir los fines de semana. También, no sé, hacer viajes por ahí un fin de semana a cualquier sitio. De todo, la verdad que para distraerme y me gusta mucho estar fuera de casa. Me gusta estar a lo mejor un domingo en mi casa, pero el estar fuera haciendo una cosa y la otra también me gusta mucho. ¿Y cuando vienes aquí a San Roque, qué te gusta hacer más allá de practicar el golf? Bueno, pues eso mismo, ¿no? Eso que acabamos de hablar, pero sobre todo los fines de semana y cuando vamos al campo, que estamos con mi familia, con mis abuelos, porque mi abuelo pues sigue hablando del golf, sigue, él se acuerda, él empieza a hablar de los torneos a los que él venía cuando era, que yo la verdad que no me acuerdo, él se acuerda de todo, de las cosas buenas, de las cosas malas, aquí diste un golpe muy bueno, aquí fallaste, y no me acuerdo, no me acuerdo de nada. Pero bueno, eso que hemos hablado, la verdad, me encanta hacer de todo por aquí, porque la verdad que es que tenemos tantas cosas sí, por alrededor. También has dicho que disfrutas de la feria, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí. Sí, hay muchas semanas, porque la feria justo coincide en junio, la feria de Guadiaro, claro. Y casi siempre me pilla fuera, porque tenemos muchos torneos, lo que es en verano, por la parte de Suecia y por ahí. Pero siempre intento... O sea, por ejemplo, el año pasado mi cabeza era juega bien los torneos anteriores y por favor intenta cogerte esa semana libre, ¿sabes? Porque es que me gusta mucho estar aquí, porque es que me lo paso muy bien y también con mis primos pequeños de verlos ahí en los cacharritos subidos.
es que me gusta mucho. ¿Qué le dirías a una adolescente sanroqueña que esté empezando ahora, quizás en la escuela de la Cañada del golf y quiera ser profesional? Pues le diría que sea paciente, que entrene mucho, que entiendo perfectamente si hay días o semanas en los que no le apetece ir a jugar, a entrenar, y que a veces tenga duda por dejarlo, porque a mí también me ha pasado, pero que siga, que siga, que siga, que si hay días que no le apetece ir, que no vaya, que no pasa nada, pero que siga, que no lo deje, que se esfuerce un montón, porque al final es una cosa súper bonita el poder trabajar y estar haciendo lo que a ti te gusta y sobre todo al aire libre, que no todo el mundo tiene el privilegio de trabajar en lo que le gusta, Claro. que conoce a mucha gente, conoce a mucho mundo, pero que todo requiere un esfuerzo. Entonces que tendrá días malos, pero Que no lo deje. que no lo deje. Muy bien, pues antes de despedirnos, tienes una página web, ¿no? Que Sí. nos has comentado para todas las personas que quieran conocer tu trayectoria y en dónde estás en este momento a nivel profesional. Sí, Y es mariaparragolf.com. eso es. Pues lo dejamos ahí para todos los espectadores que quieran conocerte un poquito más. Perfecto. Y muchísimas gracias por Nada, haber venido vosotros, y un contarnos placer. tu experiencia. Un Gracias. placer.